sábados, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. Un solo pensamiento positivo en la mañana puede cambiar para bien todo el día. Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Así, con esta frase, para empezar bien la mañana, empezamos este jueves 26 de julio, estas proyecciones de hoy, jueves 26 de julio de 2018. Un día, como diría mi padre, pasado por agua, con un montón de noticias, con una agenda que se va poniendo linda ya porque jueves sobre todo, estamos ahí ya, mañana un saltito y ya estamos pensando qué vamos a hacer el sábado, qué canelones nos vamos a comer el fin de semana, qué asado vamos a hacer el fin de semana. Bueno, no le voy a estar haciendo aviso a la Tanita. Hoy no. Voy a ir, pero no le estoy estando pasando el aviso. 8:06 de la mañana. La temperatura hoy un día húmedo, no hace frío, 12 grados. Hay un viento bastante complicado, sobre todo se me complicaba con el paraguas, ¿eh? Ay, qué feo, cómo se me complicaba poner el paraguas. Qué cosa fea cuando es así, uno tiene que ir caminando y de pronto el paraguas se da cuenta uno que no le sirve para nada. Y uno dice, ¿para qué miércoles traje paraguas? Por más que sea jueves, ¿no? Pero ¿para qué traje paraguas? Pero bueno, es así, dicen que llueve hoy, dicen que llueve mañana, un poquito menos, que mañana va a ser intermitente, lo mismo que el sábado, y que el domingo ya vamos a tener mejor clima en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este invierno es así, mientras en Europa vieron, ¿no? En Europa hay un calor que, bueno, ni les digo, bueno, la tragedia de Grecia. Me comentaban el calor que está haciendo en Italia, el calor que está haciendo en el norte de Rusia. Una cosa realmente rarísima, pero bueno, es lo que estamos teniendo. Para ver un poquito, vamos a presentar, a ver un poquito cómo va el tema de las tendencias de la mañana en las redes sociales. ¿Podemos presentarlo? Dale, Javier. En proyecciones, los tweets que dejan huella. Y el primer tweet, sin duda, ¿cuál puede ser el primer tweet con 140.000 tweets? Albino es el primer tweet, sí, señores, porque desmienten los dichos de Albino sobre el preservativo y el SIDA. Bueno, no vamos a ir avanzando que el tema Albino, que sé que en el programa de Pablo estuvieron hablando del tema, estuvo la exposición de la doctora, bueno, todo. Tema Albino vamos a dejarlo un poquito de lado porque ya me parece que todos los medios lo fueron cubriendo. Igual me parece que Albino se fue al pasto, al repasto, y me parece que lo que le conviene a Albino es guardarse silencio y trabajar sobre lo que él sabe, que lo hace muy bien y en eso es una eminencia. Segundo tweet, 53.600 tweets, SIDA, obviamente estamos hablando del mismo tema. Tercer tweet, buen jueves, y ahí estamos hablando sobre distintas cosas, ahí nos va mandando distintos temas, ola de calor en Europa, como les decía, 40 grados en Siberia,
Algunas concentraciones para hoy, a las 10 de la mañana, Avenida Martín García y Defensa, a las 12 Avenida 9 de Julio y Avenida Córdoba, a las 15:30 inmediaciones de la Plaza de Mayo, a las 16 horas Paseo Colón y Belgrano, a las 17 horas Azopardo entre Moreno y Belgrano. Bueno, como ven, viene así. Me manda Noé, abre tu corazón de par en par y deja brotar esos sentimientos, y si nos llaman locos, sonríe. Es mejor estar locos, pero con buenos sentimientos. Nos manda el Beto nos manda todas las mañanas. Llueve y hace frío. Si necesitan algún otro incentivo más para salir de la cama, me avisan, dice. Otro tuit, buen jueves. Hoy, 26 de julio, hace 66 años del fallecimiento de Evita. Sí, tal cual. Unas declaraciones de Bernie ayer. Esta modificación es peligrosa para la seguridad interior. Le contesta Petri. Luis Petri le contesta. Ustedes desplazaron 5.000 efectivos en el escudo norte y dijiste que si ganaba Scioli ibas a desplazar 20.000 militares por todo el territorio. Como diciendo, ¿para qué hablás? Bueno, estamos a nada del viernes. Ahí me está mandando Nick. Estamos a nada del viernes. Podemos ver la realidad o cómo queremos que esté. Y bueno, cada uno se construye su propio día. Es la reflexión de la novia de Gaturro. Gaturro está abajo de un diluvio, de un nubarrón con un diluvio, y al lado está la novia con un solcito divino. Controlate, buen día, lindo día para no despegarse de la cama. El que lo pueda, que aproveche. Yo tengo que ir a remarla con los pibes, no sin antes tomar unos buenos mates. Buen jueves para todos, los granaderos a caballo. Como todos los días tenemos presente y honramos a nuestros queridos marinos y a sus familiares. Bueno, me parece extraordinario. Esto es lo que se está viendo en este momento como tendencia en Buen Jueves. Dijimos Albino, dijimos SIDA, Evita Eterna, 2.511 tweets. Dijimos hoy, obviamente se cumple un aniversario más del paso a la inmortalidad de Evita, la abanderada de los humildes. Jorge Tayana mandó un tuit que dice: honremos su legado y levantemos bien alto sus banderas de amor al pueblo. Bueno, y así se van cubriendo, obviamente, 2.400 tweets para Mabel Bianco, ya lo habíamos escuchado. También está el INVAP con 13.000 tweets, también están las Fuerzas Armadas, también está Balsa con 2.200 tweets. Hubo declaraciones de Balsa ayer en Animales Sueltos. Dijo: las guerras ideológicas son impermeables a los proyectiles. Ante las reformas de las Fuerzas Armadas, así opinaba y brindaba su territorio Martín Balsa ayer en Animales Sueltos. Diego Direnberger, el amigo Diego Direnberger, nos manda un mensaje que dice: ¿vos le creés a Balsa de que no tenía idea de nada de lo que estaba pasando en la dictadura militar, siendo él alto oficial del ejército? Y sí, Diego, un poco de razón tenés, obviamente. Bueno, estas son las cosas, las tendencias populares a esta hora de la mañana en lo que es nuestro país. Argentina es un país donde se puede perder desde un misil hasta planchas de fabricar billetes. La calidad de vida no es buena, pero aburrir, seguro que en la Argentina no te vas a aburrir. Coincido, Cristian Buteler, que nos manda también el tuit. Yo creo que va un poco por ahí la cosa, Va un poquito la cosa por ahí. ¿Cuáles son los temas importantes que estamos viendo hoy en la mañana como temas para ir armando ahora? La cumbre de los BRICS, Macri llegó a Sudáfrica, la Rosada le pide responsabilidad a la oposición para discutir el presupuesto, Albino hablando en contra de los preservativos, Maduro anunciando que le va a sacar 5 ceros a la moneda. ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos el argentino que juega el deporte más duro del mundo. Tenemos que sigue la búsqueda del director técnico de la selección. Vamos saludando un poquito a todo el equipo y nos vamos poniendo un poquito en orden. Javier Martínez, buen día, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Kevin Rousseler, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Jorge, buenos días a vos, también por supuesto buenos días a la audiencia. Tenemos muchísima información en torno al deporte. Yo creo, vamos a comenzar por la que tuvo mayor difusión en las redes, también se trató mucho en los distintos medios de comunicación, y es ni más ni menos que el potencial casamiento
de Diego Armando Maradona para con Rocío Oliva. Se filtró esa información en el seno de la familia Maradona y primero generó el descontento de sus hijas, también, bueno, de varios amigos de Diego que quizá no querían que esto sucediese, y Diego se encargó, a su peculiar modo, de poner paños fríos sobre estas versiones. A través de su retweet de su cuenta de Instagram personal y también a través de distintos medios, él realizó varias entrevistas y dijo, entre otros títulos, me caso cuando se me canta, dijo Diego. Así que bueno, ya tendremos que no hablar tanto de este asunto. Aparentemente no tiene tantas ganas de poner el gancho Diego. Entre otras cosas, preocupación en uno de los grandes del fútbol argentino, en este caso Racing Club de Avellaneda, debido a que, esto es noticia de último momento, se lesionó Mauricio Martínez. Tuvo un traumatismo en la rodilla derecha. En el corto plazo se le realizarán estudios para saber exactamente cuál es el problema que tiene. Mauricio Martínez es ex defensor y también volante de Rosario Central, un volante polifuncional, podríamos decir, muy pedido por el Chacho Coudet. Aparentemente no tiene la mejor de las suertes. El que sí está contento porque podría llegar a darse un posible traspaso a otro club de la Serie A es Gonzalo Higuaín. Lo tenemos al Pipita, número 9. Se dice no podría tener el mismo rol protagónico que supo tener en La Vecchia Señora, debido a que con la inclusión de Cristiano Ronaldo podría llegar a perder ese rol protagónico que supo tener en el club. Rindió muy bien, se interesó el Milan. Recordamos, Milan, uno de los clubes más importantes de la Serie A, bastante desvirtuado últimamente en los últimos años con respecto a la liga, no está teniendo buenos resultados y necesita un cambio de efecto. Gonzalo Higuaín anteriormente fue adquirido al Napoli por 40 millones de euros, ahora no se habla de cifras, quizás podría algún jugador formar parte de la operación como parte de pago. Otro infaltable también en este millar de noticias que siempre tenemos aquí en Proyecciones es la selección argentina, protagonista infaltable. ¿Por qué? Porque se iba a realizar el 31 de julio una reunión con el Comité Ejecutivo de AFA para saber o esgrimir al menos quién podría llegar a ser el sucesor de Jorge Sampaoli. Sabemos que hay discordancias entre lo que busca Tapia y lo que busca Angelici. Ayer repasamos el proyecto Sabela, se verá. Hasta ahora, como no hay acuerdo entre ellos para al menos encauzar o encaminar un poco el próximo proyecto de AFA, van a esperar hasta el 2 de agosto para ver si quizás las opiniones encuentran un lugar en común y esto puede llegar a tener final feliz. Hoy es jueves y hay fútbol, 21 horas 10 minutos por Teis Sports. Vas a ver Patronato contra San Martín de Tucumán. El árbitro, Diego Ceballos. Un partido, se podría decir, de primera división. Puede llegar a ser bastante entretenido. 21 horas 45 minutos, 10 menos cuarto. Por Copa Sudamericana, San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino, va a jugar contra Deportes Temuco. El partido va a ser transmitido a través de Fox Sports, así que en condición de local juega San Lorenzo. Puede también ser otro partido bastante entretenido si no hay una serie que pueda llegar a contentarlos. Estos fueron todos los datos, todas las noticias necesarias en torno al deporte para que estés como mínimo interiorizado. Más noticias sobre el deporte mañana, aquí en Proyecciones, en Ecomedios AM 1220. Gracias, Kevin. De las noticias de las últimas que se vieron, Banfield quedó eliminado de la Copa Sudamericana y también se suspendió el partido de Huracán con Victoriano Arenas, que iba ganando Huracán 1-0, producto, lógicamente, del diluvio que teníamos anoche en la ciudad de Buenos Aires. Acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para superar la tensión comercial, es otro de los títulos. Tomás Abraham estuvo anoche en el programa de María O'Donnell, lo vi un ratito y dijo una frase que quedó: yo quería un cambio con Cambiemos, pero esta gente hizo casi todo mal. Casi todo mal, es lo que. En Paraguay desapareció una avioneta en la que viajaban miembros del gobierno. Bueno, vamos presentando los títulos de la mañana, si te parece. Gracias, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticia.
Se fortalece en el Senado el rechazo al aborto 2 semanas antes de la votación. Todavía hay paridad, pero quienes se oponen a la legalización son mayoría en las comisiones. Insisten en un proyecto alternativo que atenúa lo aprobado en diputados. Frente a un desenlace incierto, todo indica que la sesión del 8 de agosto, fecha en que el Senado debatirá el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, llegarán 3 dictámenes distintos. Una semana antes de que los senadores deban expedirse en las comisiones, el próximo miércoles las cuentas están parejas. Sin embargo, el rechazo al aborto tiene mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. En cambio, el apoyo a la legalización tal cual salió de diputados se impone en la Comisión de Salud, que es cabecera en este debate en la Cámara Alta. La tercera opción sería el dictamen de los senadores de Córdoba, impulsada por Ernesto Martínez de Cambiemos. La propuesta legaliza el aborto, pero avanza con modificaciones que no fueron incorporadas en la Cámara Baja, como el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional y la eliminación de la penalización a los médicos que se nieguen a realizar la práctica. Otro paro peligra el inicio de clases en la provincia. Los gremios definen hoy si van a una huelga de 24, 48 o 72 horas. Expectativas de empleo en el peor nivel desde el inicio del 2014. Las empresas no son optimistas para crear nuevos acuerdos de trabajo. Hablábamos de que Estados Unidos y la Unión Europea están buscando un acuerdo para superar la tensión europea, para ponerle un freno al duelo comercial. Trump dijo que empezó una nueva era y que no habrá aranceles. Esto iniciaron conversaciones ayer para reducir las barreras comerciales dentro de los intentos de evitar una guerra de aranceles. La declaración es una señal de distensión en una relación marcada por enfrentamientos. Este fue un gran día para el comercio libre y justo, dijo Trump en la Casa Blanca después de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Estamos comenzando la negociación ahora, pero sabemos muy bien hacia dónde va. Bueno, de lo que se dice Trump, ustedes saben lo que opino de Trump. Agua y vida en Marte, imagen del radar generada por la sonda Mars Express, parece que sí, el radar italiano Marsi, que viaja a bordo de la sonda europea Mars Express, logró detectar una masa de agua salada subterránea en el polo sur de Marte. Miren ustedes, el hallazgo difundido ayer reabre el interrogante sobre la posibilidad de vida en el planeta. Además, suministrarán datos sobre la historia climática del planeta e impulsarán más búsquedas de otras fuentes de agua subterránea. Crece la tensión con Moyano. El gobierno evalúa embargar las cuentas de camioneros porque no paga la multa. Este es un país trucho en todo aspecto, ¿no? Ya todos lo sabemos. Y bueno, médicos falsos en un hospital de Cañuelas denuncian que usaron identidad de 2 profesionales. Creo que eran 2 brasileros, ¿eh? Me parece que estaban hablando de 2 brasileros. En Buenos Aires hay un plan para bajar las expensas. Bienvenido sea, ¿eh? Van a eliminar la obligación de fumigar los edificios una vez al mes. Me encanta porque fue este mismo gobierno el que puso estas obligaciones de limpiar el tanque de agua todos los meses, de fumigar todos los meses, y ahora para abaratar se dan cuenta que no es necesario hacerlo tan seguido. Bueno, suerte que vuelve un poquito la practicidad, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Mencionábamos que cayó el empleo formal en mayo y hay más empresas con planes de reducción. El síntoma más duro de un año que promete terminar con crecimiento negativo es justamente esta caída de empleo. Si vemos la estadística del Ministerio de Trabajo en comparación con abril y mayo, que terminó con 16.900 puestos menos. De ese total, 6.000 eran asalariados formales, 4.900 trabajaban en el Estado y el resto eran monotributistas. Contra 12,2 millones de trabajadores en blanco, parece poco, pero la encuesta hecha por la cartera laboral a 3.000 empresas en julio anticipa que esta tendencia se va a ampliar todo el año. Con mayor calma en el mercado, bien el mercado financiero ayer, se renovaron 80% de las letes, con el dólar a 28 y los mercados emergentes en terreno positivo. Ayer Hacienda logró renovar 400 millones de los 500 que vencían de letras a 182 días y pagó 3,75, 10 puntos más sobre la tasa mínima que había garantizado. La cifra es el 80 del vencimiento. La suba del dólar hizo caer las importaciones y achica el rojo comercial. La devaluación impactó en junio, el déficit disminuyó un 49% frente a mayo y un 70% relacionado con un año atrás.
El rojo de 382 millones fue el menor desde mayo del 2017 y las importaciones caen por primera vez en 18 meses. Bueno, muchachos, está haciendo efecto la devaluación. Quien le compró letras al Tesoro en enero supera por 27% a la inflación. El rendimiento de la letra a 192 días que se colocó en enero está muy por encima de los depósitos ajustados por UVA, por Levac o la simple variación del dólar. Claro, el que compró letes, ¿no? ¿Sabe cuánto cobra Javi Luis Miguel por la famosa tira esta que dieron en Netflix, que cuenta su vida, que mi mujer la vio, mi hija la vio, seguro que todo el mundo en el barrio la vio? Bueno, Luis Miguel cobra 10 millones de dólares por su temporada en la serie de televisión y parece que ahora van a hacer una nueva. Cobró 5 palos por la primera parte y le pagan 10 palos ahora por hacer una segunda parte. ¿Qué tal, eh? Yo creo que este pibe no canta más, ¿eh? Va a contar su vida y la cosa cuando empieza a contar sus historias en la cama, ¿no? Ni le cuento ahí, bueno. Así que bueno, seguimos un poquitito, qué nuevas cosas tenemos. Bueno, está bastante discutido el tema de las reformas en las Fuerzas Armadas y el que estuvo haciendo declaraciones con respecto a este tema es el ministro de Defensa, Awad. Estuvo en dos lados, yo lo vi en La Nación Más y después también estuvo en el programa de Bonelli. Escuchamos qué dijo en ambos programas. Bueno, vamos, antes de escuchar a Awad, me parece que tiene mucho más importancia en una mañana como hoy escuchar a nuestro hombre en el tránsito, Hugo Palamara, que ya lo presentamos. Proyecciones, informe de tránsito con Hugo Palamara. 8:26 de la mañana, Hugo Palamara, buen día, Jorge Ruseler te saluda, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días y una mañana, como vos te imaginarás, muy complicada con lluvia, y esto hace que todo sea más lento y con algunos choques. Está frenada la avenida General Paz, prácticamente ya a la altura de Saavedra, en el kilómetro 8, volcó un auto y esto está generando congestión hacia el Río de la Plata. A esto hay que sumarle que en Lugones, a la altura de Udaondo, se están realizando obras que ocupan el carril de aceleración, el carril rápido, y hay demoras también por estos dos motivos. Muy lenta, también congestionada, acceso oeste a la altura de Aedo, la subida de Dolores Prat también tiene demoras, mientras que si nos vamos al sur, la autopista La Plata-Buenos Aires, luego de un choque, está frenada en el kilómetro 7 hacia Ingeniero Huergo. Tengan en cuenta que camioneros autoconvocados siguen concentrados en Avenida Los Ombúes, el corte es total pero no afecta a Lugones, mientras que también hay algunas demoras ya en la autopista Illa desde la zona de Retiro. En tanto, si van a viajar o lo están haciendo, ruta 8 entre La Carlota, Córdoba y Villa Mercedes San Luis, la bicicleta está reducida por niebla a 800 metros, por lo que sugerimos circular con cuidado. La línea E de subtes opera en forma reducida, Boedo, Virreyes, problemas técnicos, y el resto por ahora de acuerdo a los cronogramas previstos. Jorge. Bueno, vi una lista larga de cortes y problemas, así que no, un día así como hoy, sobre todo tenemos que pedirle mucha prudencia a la gente, ¿no? Sí, tal cual, Jorge, la lista es casi interminable. Para resumir, los lugares más afectados van a ser a partir de las 10 de la mañana, inmediaciones a Parque Lezama. En horas del mediodía, la avenida 9 de Julio va a ser epicentro de algunos cortes, por ejemplo, entre Córdoba y la avenida Córdoba y 9 de Julio, y también Córdoba entre Esmeralda y Maipú, y luego sí, a partir de las 15, Plaza de Mayo va a ser el punto central de concentración de numerosas columnas, ¿no? Bueno, Hugo, te agradecemos mucho, estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego, gracias. Dale, abrazo grande. 8:28. Hablábamos de que ayer hizo declaraciones sobre todo el tema de las reformas en las Fuerzas Armadas y en el rol de las Fuerzas Armadas el ministro de Defensa, Oscar Awad. Vamos a escuchar a ver qué dijo. Dice a los organismos defensores de los derechos humanos que fueron tan críticos, especialmente Carlotto, hay que, digamos, una cuestión de edad, ellos fueron víctimas, perdieron a sus hijos, perdieron a sus nietos en esa época, entonces lo que temen es que las Fuerzas Armadas se metan de vuelta en seguridad interior. ¿Qué le dice usted a ellos? Señora Carlotto, ¿usted cree que el país va a trazar 50 años para atrás? Estamos viviendo otro tiempo, otro siglo, con una realidad totalmente distinta de la de los años 70, no existe más eso. Y además, estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de los 70, son jóvenes muchachos que no vivieron aquellos tiempos. Ahí está, volvemos a correr el mismo riesgo de la represión.
Es como, vea, a veces uno... Es como que la Argentina avanza con el freno de mano puesto. Es una cosa increíble, siempre tenemos que volver para atrás. El país tiene que empezar a avanzar. A ver, todos los argentinos deben pechar a este país para que avance. No podemos volver a una discusión de los años 70. Hay que sacarle a la Fuerza Armada la mochila de los años 70. Porque estas son otras Fuerzas Armadas. Hace 30 y pico de años que estamos viviendo en democracia. No hemos tenido ninguna, pero la más mínima posibilidad de ninguna actuación de las Fuerzas Armadas fuera de lugar. Son Fuerzas Armadas de la democracia, constituidas para la democracia, para defender el sistema democrático. Sí, está claro que los que hoy forman parte de las Fuerzas Armadas y hasta hace unos años eran o no habían nacido, eran muy jóvenes cuando fue la época del golpe, pero a ver, los que Oiga, la mayoría de los militares de alto rango tienen 50 años. Y estamos hablando de la década del 70, hace 50 años atrás, algunos no habían nacido. Son otras Fuerzas Armadas estas. Ahora, a ver, yo que como joven periodista en esa época sufrí esto también, la inteligencia, el espionaje, todo eso. Cuando apareció esto, la primera reacción que uno tiene, porque vivió esa época, es decir, ojo, garanticen que no vuelvan a hacer inteligencia, que no vuelvan a espiar. Miren lo que pasó en la época de Milani, donde todos sospechamos que nos espiaban. Las Fuerzas Armadas hacen inteligencia, pero inteligencia interior. Claro, inteligencia interior hizo Milani. La señora de Carlotto, habría que preguntarle, ¿qué dice de lo que hacía Milani? Milani hizo inteligencia interna desde las Fuerzas Armadas. Esa fue la etapa distinta del kirchnerismo donde se abrazó a las Fuerzas Armadas. Pero porque las quiso utilizar a las Fuerzas Armadas con funciones políticas. Estas Fuerzas Armadas son neutrales políticamente, no tienen actuación política. Aguad, y están en condiciones. ¿Qué es esto de ejército liviano? A ver, que es un ejército eso, que no es pesado, digamos. Ya esa es la idea, retransformarlo en un ejército liviano. A ver, claro, ¿cómo ya sería? No hay más tanques, ya no hay más, es decir, por lo menos los convencionales de antes, los cañones, ese traslado de cosas pesadas. Se terminó, porque esa era la guerra de un Estado contra otro Estado, era de un ejército contra el otro, ya no hay más eso. O sea, no se van a recomprar tanques, aviones, lo pesado, eso no. Aviones hemos comprado 4 aviones Super Etendard a Francia ahora, pero son aviones usados, que es para esta etapa de transición hasta que venga la nueva tecnología. La nueva tecnología no solamente es más eficiente, sino que es más barata. Hoy un avión de combate sale a 80, 90, 100, 150 millones de dólares, son los que vende Israel, Estados Unidos, Francia. Y yo creo que se va a retrasar en venir la nueva tecnología, porque esos países tienen que amortizar el capital. Nosotros no tenemos ningún capital que amortizar, pero vamos a esperar la nueva tecnología y vamos a tratar de producir la nueva tecnología. Nosotros tenemos una fábrica de aviones que la estamos tratando de hacer eficiente, que es FADEA, que después de muchísimos años, en agosto, septiembre y octubre, van a entregar un avión por mes, 3 aviones nuevos Pampa, que van a servir para ir a la frontera, los vamos a artillar a los Pampas y además le vamos a poner radares para que puedan identificar naves sin plan de vuelo de noche. Es decir, estamos trabajando realmente para combatir el narcotráfico. ¿Qué van a hacer con todos los regimientos, esos monstruosos que tienen hectáreas de campo? Campo de Mayo es el mayor ejemplo, pero en el interior hay un montón de regimientos que en esta etapa, si ustedes apuntan a una Fuerza Armada más liviana, sin tanques, sin tanta infraestructura de tierra, son innecesarios y cuesta mantenerlos. Sí, muchos de esos cuarteles... Torres, no. Muchos de esos cuarteles se van a cerrar. Pero, ¿Se van a cerrar sí. Campo de Mayo? No, Campo de Mayo no. Pero cerrarse no es una cosa que se puede hacer de hoy para mañana. Lleva un proceso larguísimo, porque además hay que trasladar las cosas a otro lugar. Muchos de los materiales que hoy tienen las Fuerzas Armadas las vamos a vender. De hecho, van a combinar fuerzas, ¿no? Vamos a combinar, sí. Va a haber bases conjuntas de la aeronáutica con el ejército. La Marina no, pero el ejército vamos a unificar bases. Es decir... las Fuerzas Armadas gastan 1 punto del PBI, es su presupuesto. El 90% de ese gasto es sueldos. Hay que cambiar esa ecuación. Y tenemos que pasar por lo menos, por lo menos la idea que tenemos hoy, tiene que ser 70% para sueldos y 30% para inversión y funcionamiento. Bueno, esa es la principal definición que estaba dando Aguad. El gasto de defensa, 90% se va en sueldos. Una cosa ridícula.
Lo que están intentando con esta reforma para darle mayor eficiencia a la fuerza es que el 70% vaya a sueldos y 30% de lo que se gasta vaya a recapitalización, digamos, y reestructuración de las Fuerzas Armadas para un mejor funcionamiento de las mismas. Me parece que, bueno, eso es un poco también la filosofía que hay que poner en todo el país, también con la reforma del gasto público, bueno, un poco todo, digamos, ¿no? Sé que manifestó también que se piensa en retiros voluntarios en las Fuerzas Armadas. Bueno, 8:33, momento despertador en Proyecciones. Dale. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. And while I'm away, I ride home every day and I send all my loving to you. I'll pretend that I kiss you. The lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. La saben, all my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. And while I'm away, I'll ride home every day, and I send all my loving to you. A ver, fuerte. I will send to you all my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, I will send to you. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Sun always shines on TV. Hold me
8:39, 12 grados la temperatura. Seguimos acá en la mañana de proyecciones 2018 por Ecomedios, Ecomedios 1220. Nos pueden encontrar en Twitter en @Ecomedios 1220. Nos pueden encontrar también, obviamente, con la aplicación. Nos pueden encontrar en Proyecciones Eco, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos pueden encontrar en proyeccionesecoblogspot.com con todo lo que decimos acá en el programa. Sin duda, estamos todos preocupados con todas estas malas noticias que la economía nos está dando. Yo lo que creo que tenemos que hacer es ir pensando la salida a cada uno de estos temas. Vamos a pasar unos meses que todo el mundo los pone tan complicados. Yo creo que van a ser difíciles, pero tengan en cuenta que en todos estos avisos, en todas estas noticias, hay mucha campaña electoral que ya empezó. Y yo sobre todo quiero hacer mención, porque ayer estuve viendo mucho programa político a la noche, y sobre todo en algunos canales, lo único que se habla es de los problemas económicos como con una visión terminal del problema, con una visión del 2001, con una visión, bueno, creo que estamos lejos de eso, y creo que lo que estamos es, hay yo diría como muy mala leche, soy claro en muchos comentarios, hay una visión de que se quiere que a esto le vaya mal, y bueno, creo que todos tenemos que remar para que a esto le vaya bien. Sé que son momentos complicados, sé que mucha gente la está pasando mal, pero eso no implica que hay que pensar que esto es como un régimen, uno tiene que atravesar un determinado momento para después sentirse mejor. Bueno, ese es el momento que estamos atravesando. Y hablando de atravesar, y no hablando de régimen precisamente, quería agradecerle a Le Petit Mar que todas las mañanas nos acompaña con todos sus magníficos desayunos y facturas. Panadería y confitería Le Petit Mar de acá de Suipacha 483. Ustedes pueden hacer todo tipo de pedido, tartas, variedades de sándwiches, todo tipo de platos calientes para el mediodía, pueden armar su ensalada, pueden además pedir postres. Bueno, es impresionante la cantidad y el listado de cosas que pueden estar pidiendo, tanto para el desayuno, con delivery, desayuno y de facturas, como sus almuerzos. También pueden estar comprando comida al peso, sí, también comida al peso, para llevarse en Suipacha 483, y pueden hacer el delivery sin cargo al 4322-0363. Reitero, para el delivery sin cargo aceptan todas las tarjetas y también la Restaurant Car 4322-0363. Bueno, estábamos hablando de la economía, hablábamos que el atraso cambiario, que es un tema que sin duda preocupa, el que se generó a lo largo del 2017, fue uno de los factores que encendió las señales de alerta de todos los analistas preocupados por el aumento del déficit del sector externo. En el 2017 había alcanzado un 5%. Pero más allá de todos estos informes técnicos, en Argentina son muy pocos los que se han animado a hablar en voz alta de este tema. Ya los 10 años de la convertibilidad lo convirtieron en un tabú. Sugerir en esos años un valor distinto para el dólar era igual a promover una ruptura de contratos y un default. Bueno, este razonamiento prevaleció en los años siguientes. Cristina aceptó usar el tipo de cambio como ancla de inflación, lo soltó en el 2014 y luego lo volvió a atar. Macri hizo lo mismo el año pasado para compensar otras subas de precios relativos como las tarifas. En ambos casos señalar que había un valor que no se estaba actualizando era visto como aconsejar una devaluación. Un peso fortalecido, la contracara de un dólar débil, implicaba una buena noticia para aquellas personas con capacidad para viajar, pero una muy mala noticia para todas las empresas que querían hacer viajar a todos sus productos, aquellas que querían exportar. Y aceptar que hay datos que ayudan a unos pero no a otros es un argumento difícil de digerir, y por esa razón nadie asume que, aunque la forma en la que el dólar llegó a 28 complicó los precios, este salto trajo un alivio importante a todas las economías regionales y a los exportadores. Una cosa es el nivel de un precio y otra la velocidad a la que se llega a él. Con la inflación el problema es el nivel, con el dólar es la velocidad. Un país debe tener objetivos comunes, pero llegar a ellos sin afectar la posición inicial de cada uno es imposible.
y pedirle a todas las decisiones de política económica que tengan un beneficio universal como condición para no ser impugnada es soñar con un ideal que no está disponible en países como Argentina. O sea, el equilibrio, el desarrollo equilibrado es muy distinto a lo que sería el desarrollo igualitario. Para saber qué pasa, qué opina, cómo ve venir la economía en las próximas semanas y cómo explica la caída del 5,8%, tenemos este audio de Javier Milei con Eduardo Feynman en América 24. Es verdad. Difícilmente el nivel de actividad empiece a mostrar alguna mejora si sale todo acorde a lo planeado con el gobierno hasta el segundo trimestre del año que viene. Es decir, vamos a tener meses donde claramente la necesidad de hacer un ajuste. Digo, lo que hay que reconocer es que efectivamente estamos en crisis. O sea, según usted, hasta agosto del año que viene esto no arranca. No, el segundo trimestre. Ah. O sea, por lo menos hasta abril, mayo no vas a empezar a tener números buenos. ¿Por qué? Porque los números del primer trimestre de este año fueron buenos. Entonces esto es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? ¿Comparada con qué? Claro. Bueno, esto es igual. O sea, te vas a tener un problema de base de comparación, con lo cual difícilmente puedas empezar a ver números positivos a partir de, digamos, lo que es abril y mayo, digamos, recién el año que viene. Exacto. ¿Por qué este número que no veíamos desde el 2009, por qué ocurre esto? Bueno, básicamente lo que más explica esto es una muy fuerte caída en todo lo que tiene que ver con el sector agricultura, lo que tiene que ver con la sequía, que impactó muy fuertemente, cayó como 35% y eso, digamos, el impacto es de 5.7 de los 5.8, con lo cual te diría que eso es lo que explica con mayor fuerza lo que ha pasado. Pero digo, lo que hay que tener en cuenta es que la economía argentina está en crisis. Es decir, el hecho de haber llegado al Fondo Monetario Internacional es que estamos en crisis. ¿Por qué? Porque nos cortaron el financiamiento. Falló, digamos, esta idea del gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Nos cortaron el financiamiento, con lo cual hoy Argentina debe enfrentar un ajuste. Ese aumento del ahorro, si lo logra, no va a tener como contrapartida inversión, entonces va a caer la actividad económica, va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, sí, va a haber menos consumo y además vamos a tener una aceleración inflacionaria respecto al año anterior. O sea, estos números negativos nos vamos a tener que acostumbrar todo este año a estos números, a todos los meses a estos números negativos. Vamos a tener, digamos, no con esta fuerza, de esta magnitud, pero digamos, vamos a tener números negativos hasta, fíjate que la economía venía acumulando fuertemente expansión económica al ritmo del 4 y ya con esto lo achicó a 0,6. Es decir, que se comió un montón de lo que había expandido a lo largo de este año, con lo cual, digo, los meses que van a venir son meses duros. Y te digo, y mejor que hagamos el ajuste. ¿Qué ajuste? Digamos, que el ajuste fiscal, que nunca se hace, ¿sí? Porque si no lo hacemos, vamos a volar por los aires. Entonces, en lugar de ver un nivel de pobreza en torno al 35%, vas a ver la pobreza en 70% porque nos vamos a ir una crisis tipo Rodrigazo. Entonces, o tomamos conciencia que las cosas están mal, que hay que poner la caja en orden, o nos pegamos una bruta piña. Pero ¿cómo nos vamos a pegar una piña si el Fondo Monetario nos marcó la cancha? Bueno, es que hay no que es... hacer los deberes. Sí, pero no es suficiente. De esa cancha. No es suficiente, Eduardo. A ver, suponete que se cumplen las metas fiscales que plantea el gobierno para el año que viene. Eso va a implicar un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares, primario. Si los intereses son 17.000 millones de dólares, vos tenés un déficit financiero de 47.000 millones de dólares. Además tenés vencimiento de deudas por 40.000 millones de dólares. O sea, Argentina, digamos, el sector público nacional, tiene un agujero financiero de 87.000 millones de dólares. Todos los meses hay que pagar 2.500 millones de dólares. Yo te estoy dando el número agregado para que sea más fácil. Entonces, ¿y el fondo cuánto aportó? 35.000 millones para el año que viene. O sea, nos faltan 52.000 millones de dólares. En un contexto donde la tasa de interés en Estados Unidos sube y además la Reserva Federal también está quitando los estímulos cuantitativos. Esto significa que va a haber menos fondos. Con lo cual, o ajustamos por la buena
o ajustamos por la mala, pero el déficit de cuenta corriente de Argentina de 5 puntos del PBI no puede seguir así. Milei, ¿por qué mete miedo con...? Porque la verdad es meter miedo, ¿no? Rodrigazo nos lleva a una época nefasta de la República Argentina, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si vos mirás, la experiencia del Rodrigazo tiene que ver con algo técnico que se llama la caída de la demanda de dinero. Esto pasó también en el 59. En el 59, cuando cayó la demanda de dinero, la inflación pasó de 20 a 120, y en el Rodrigazo pasó de 30 a 180 y en el año siguiente a 404%. Dato. Milei va abriendo en este diálogo con Feynman una nota que hoy expone en El Cronista, una economía al borde del abismo, y donde él termina, dice, por lo tanto los indicadores de la Argentina son indigeribles aún para una película de terror, al tiempo que el papel del desalmado asesino es brillantemente interpretado por la corporación política, la cual está dispuesta a someter a la población a cuanta plaga exista en el universo antes de tocar sus privilegios de casta. Bueno, algo respecto de este tema tiene razón. Ahora, respecto de la forma de la presentación del problema argentino, me parece que está un poquito al borde de la exageración. Veremos un poquito. 8:50, seguimos con 12 grados de temperatura y de sensación térmica. Momento de presentar el informe Rousseler. Informe Rousseler. Entre los títulos de la economía de hoy, bonos bajo amenaza, los riesgos que podrían extender aún más la sangría, el castigo que sufrieron el precio de los títulos fue enorme, pero hay varias fuentes de incertidumbre que todavía los podría golpear más, desde el precario equilibrio cambiario y las metas fiscales hasta el 2019. El Banco Santander anunció que dejará de cotizar en la bolsa porteña. Decíamos que quien compró letes a comienzo de año le ganó por 27% a la inflación y está muy por encima de los depósitos ajustados por UVA, LEVAC o el dólar liso y llano. Eso es un poco los términos, ¿no es cierto?, que es lo que se va viendo. Pero en los mercados de ayer el gobierno colocó 400 millones de dólares en letes y logró bajar la tasa, y el Merval trepó 3,9% con un contexto externo favorable. El contexto favorable a partir del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea y la menor volatilidad del mercado cambiario permitieron a la bolsa porteño sumar ayer su cuarto avance consecutivo. El Merval se disparó 3,9%, superó los 29.000 puntos por primera vez en más de un mes al terminar en 29.363. De esta manera el panel líder acomoda un alza del 9,6% en las últimas 4 ruedas. ¿Cuáles fueron las mayores subas? Metrogas 15,5%, Supervil 9,5%, Transportadora del Gas del Norte 7,8%. Las caídas fueron Tenaris el 1% y Cresut 0,8%. La justificación de este buen desempeño vino dada en primer lugar por el favorable contexto externo. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron subas promedio del 0,8% y en segundo lugar, y ya desde el ámbito local, la mayor tranquilidad cambiaria que sigue estimulando las inversiones en pesos. Ayer estuvo Ricardo López Murphy en el programa de María O'Donnell, dejó un testimonio interesante del cual particionamos una parte y escuchamos a continuación y luego vamos a dar nuestra opinión. Razones regulatorias, pero también por prudencia, o sea, yo creo que aprendieron de la crisis anterior. En tercer lugar, la ayuda internacional, la cooperación, o sea, las operaciones que no son de mercado, los organismos multilaterales. El programa de ayuda es 4 o 5 veces el que recibió de la Rúa. Entonces, con un tercio de lo que había en aquella época, de lo que le dieron a Macri, nunca hubiera tenido de la Rúa la crisis que tuvo. ¿Cómo? ¿Con un tercio? Con un tercio de la ayuda que viene hoy, o de la operación no mercantil, no hubiera tenido los problemas que tuvo. Es decir, la magnitud del programa internacional, que ahí también aprendieron. Porque fíjese que la experiencia que tuvo el gobierno argentino en ese momento fue muy lamentable. Cuando Uruguay entró en crisis le dieron un paquete parecido al que nos están dando a nosotros ahora. Entonces Uruguay pasó un momento muy difícil, pero se recuperó rápidamente. A nosotros nos quedaron traumas que, fíjese, los problemas de los precios públicos, de las tarifas,
Eso ocurrió en el 2001, no lo pudimos arreglar hasta ahora. Han pasado 17 años que seguimos con el lío que venimos de esa época. Seguimos con juicios que vienen de esa época. O sea, 17 años. Con las mejores circunstancias externas no pudimos arreglar los problemas de esa crisis. Uruguay no tiene ninguno de esos problemas. Ahora, usted, digamos, un economista mucho más ortodoxo, plantea un poco de la visión de que Macri debió haber ajustado de entrada, ¿no? Ahora, hay otros Debió haber enfrentado el problema porque no era financiable. O sea, yo no estoy diciendo lo que a mí me gustaría, que eso es un juicio ya más valorativo. No, yo estoy haciendo un juicio profesional. No se podía hacer lo que hicieron. Iba a haber un problema financiero inexorable. Pero hay otros economistas que dicen, el problema no fue tanto el déficit fiscal cuanto el déficit de cuenta corriente. O sea, el déficit del rojo comercial. No, ahí yo no estoy de acuerdo. Argentina, ¿no? María, ahí no estoy de acuerdo. Pero hay otros economistas que dicen eso. Pero dicen... vamos por parte. Vamos ahí con... Mire, si usted mira los dos déficits, son una paralela. No quiero usar un término estadístico, pero la correlación es casi 1 entre ambos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se produce el déficit? Básicamente nosotros vendíamos bonos en el exterior en lugar de vender bienes. Entonces, ¿qué es lo que produce el déficit? Básicamente el financiamiento estatal. Acá no hubo el caso que fue el sector privado argentino que salió a colocar deuda en el exterior y produjo un déficit de cuenta corriente donde sí el punto que usted plantea sería otro debate. Acá el déficit es puro déficit estatal, uno es el reflejo del otro. Pero también los argentinos, porque el gobierno, intentando cumplir con metas inflacionarias, que al final no cumplió con ninguna, en un momento plancha el dólar, ¿no? Bueno, básicamente lo plancha trayendo dólares. No se olvide que traía el gobierno dólares del exterior colocando deuda. Pero ¿cuánto dinero se fue en turismo porque resultaba barato el turismo exterior? Digamos, cuando usted trae millones, no uno de los problemas por los cuales yo me he opuesto sistemáticamente a hacer déficits públicos, no solo por su inviabilidad y por las zozobras que estas crisis nos causan, zozobras que no son de corto plazo, porque en un país que pasa esto todos los años, es decir, todos los periodos de gobierno nos pasa, entonces usted crea una retracción de la inversión en un país que tiene esta enorme volatilidad. Pero ¿por qué el turismo explota en el exterior? Porque van 50.000 argentinos, éramos locales en todas las canchas rusas. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando usted trae los dólares por la deuda pública a la Argentina, usted deprime el valor del dólar. Y al deprimir el valor del dólar, usted crea otra patología que es que todo el mundo sale de viaje al exterior. Eso no es sano. No es sano, es una cosa artificial creada por el endeudamiento público. En otros países, yo estoy dispuesto a aceptar que puede haber casos donde el sector privado se endeuda, o el sector financiero o el sector no financiero. En la Argentina no, el que se endeudó de manera espectacular fue el gobierno. La crisis externa es la crisis fiscal. O sea, cuando la clase media empieza a viajar mucho, estamos en problema, estamos en la víspera de un problema. Yo diría que eso en general ocurre no porque hubo un cambio tecnológico que subió nuestra productividad, no porque los precios externos de Argentina volaron, no porque nos hemos vuelto más, digamos, más competitivos, sino porque nos estamos endeudando. ¿Y quién es el que se puede endeudar en esas cantidades enormes? Hay un solo agente social que lo puede hacer, el Estado. Y ahora, el Estado, lógicamente, acá lo que iba mencionando López Murphy es que al país le quedaron los traumas del 2001, que los problemas de los precios públicos y las tarifas todavía no las arreglamos, que pasaron 17 años y seguimos con un lío y con juicios de esa época, que los argentinos en 17 años con las mejores circunstancias externas no pudimos arreglar los problemas de las crisis pasadas. Y respecto del tema actual, mencionó que Macri debió haber enfrentado el problema porque no era financiable y agregó que hoy el déficit es puramente estatal. Además habló de otra patología, que todo el mundo sale de viaje, que era lo que mencionaba recién. Luego se refirió al acordado con el Fondo Monetario y dijo: la Argentina nunca cumplió los acuerdos. Él reconoce un único camino responsable, que es hacer que el déficit externo se reduzca, y añadió entonces que las metas de inflación van a estar muy tensionadas, aunque lanzó que es en el fisco donde se juega la verdadera batalla. Bueno, esto es un poco lo que resumen
dos pareceres, ¿no?, que les quise dar esta mañana. Javier Milei, que está planteando, mismo plantea hoy en El Cronista este artículo que les hacía mención, donde él habla de que estamos al borde del abismo, y por otro lado, esta visión de López Murphy, que me parece una visión real y certera de que el gobierno hizo las cosas mal o quiso mantener una situación que era, sabíamos cómo terminaba, entonces en función de eso, ahora está trabajando sobre lo que hay que trabajar, que es obviamente la eliminación, el achicamiento del déficit fiscal. Milei trabaja sobre que no solo no estamos trabajando bien sobre el déficit, sino que engorda el tema del déficit con el problema del cuasi fiscal, de las LEVAC, del déficit de las provincias, etcétera, etcétera. Un poco por esto, por todo este deterioro de expectativas, se habla de que los bonos están bajo amenaza y cuáles son los riesgos que podría extender más todavía la salida. Y hay algunas fuentes que pueden estar hablando de esto, que es el tema del precario equilibrio cambiario y de las metas fiscales. El mercado está mostrando de a poco que la política del gobierno funciona bien. Yo les dije a ustedes que íbamos a pasar 2 meses, que en los próximos 2 meses se definía lo que venía. Bueno, y para eso, ¿qué tenía que pasar? Tenía que ir bajando lentamente la tasa de interés, tenía que estabilizarse el tipo de cambio y tenía que subir los títulos. Y además el gobierno tenía que renovar las LETES. Bueno, ayer el gobierno renovó 80% de las LETES, venía renovando el 40%, renovó el 80% de las LETES. El tipo de cambio está bajando, ayer cerró a 28 y la tasa de interés lentamente también está bajando. Ayer las tasas se mantenían por encima del 40%, pero tenemos el tema del call money, que es lo importante, que es el dinero entre bancos, que se estaba trabajando en el orden del 37%. Las tasas de LEVAC bajaron levemente al 44%, mientras que la tasa para 200 días se mantuvo en 42%. En el ROFEX se hizo fin de julio 27,5, fin de agosto 28,5, los plazos más cortos bajaron 15 centavos. Los bonos en dólares finalizaron mixtos, como yo les decía, algunos bonos un poquito para arriba, el Discount 0,3 para arriba, el bono centenario 0,2 para arriba, el Bonar 2020 0,2 para arriba y el par 1,3% para abajo. Esto es en lo que tiene que ver con dólar y con bonos. ¿Cuáles son estos riesgos que podrían extender aún más la sangría? Bueno, identifican 3 fuentes de incertidumbre. En un primer lugar, la corrida cambiaria como un factor de incertidumbre y que luego del programa con el fondo y las elecciones del 2019 se destaca que cada uno de estos 3 riesgos parece estar encadenado y la resolución de cada eslabón de esta cadena de riesgos depende en buena medida de cómo se resuelva el problema anterior. Alcanzar un equilibrio en el mercado de cambios es una condición necesaria para llevar a cabo el ajuste fiscal y cumplir con el programa del fondo. Adicionalmente, si el ajuste fiscal lleva a una recesión mayor a la esperada, las chances de la reelección disminuyen, haciendo a la vez menos probable el cumplimiento del programa del fondo. Bajo este escenario, el gobierno entiende que para cumplir con el programa y ganar las elecciones, lo primero que tiene que hacer es estabilizar el dólar. Bueno, es un poco lo que les decía. Yo cuando les comenté a ustedes hace un par de semanas que el gobierno en los próximos 2 meses se jugaba la estrategia, ¿a qué me jugaba? Me jugaba a que se tenían que dar estos 3 factores. Los 3 factores son, básicamente, que se tenía que estabilizar el tipo de cambio, después tenían que subir los títulos, y esto implica que el gobierno tenía que renovar los vencimientos de LETES que tiene que renovar los vencimientos de LEVAC que tiene, y de a poco ir cancelando las LEVAC mientras va trabajando una solución de largo plazo a las LEVAC, que sé que están trabajando ese proceso. Y además después tiene que bajar la tasa de interés. Lentamente, pero tiene que bajar como sentido la tasa de interés por los problemas que, aunque sé que el secretario de PYME salió a decir que todavía no se cortó la cadena de pago con respecto al tema de las pymes, el problema es serio. Se está trabajando ya sobre los números, hemos visto los números de balance de pagos, que obviamente son favorables, producto de la devaluación. Se está trabajando en el tema de los recortes fiscales para el año que viene, cuando prácticamente ya sabemos que este año se cumple o se sobrecumple la meta. Y el tercer tema es obviamente el tema de la confianza. Y la confianza se va ganando lentamente. El mercado sabe que es lento, sabe que hay riesgos
Pero ayer tuvimos una muy buena noticia, que es este tema del acuerdo o del principio de acuerdo entre la Unión Europea y Trump en esta negociación que tiene que ver para la guerra el tema del acuerdo de la guerra comercial. El presidente Macri llegó a Sudáfrica ya para participar de la cumbre de los BRICS, así que bueno, seguramente vamos a estar teniendo noticias allí hoy sobre todas estas negociaciones y charlas y reuniones que va a estar teniendo el presidente Macri en Sudáfrica con los líderes de Brasil, de Rusia, de India y también, sin duda, de Sudáfrica. Y de China, por supuesto, me dejaba fuera el más grande de todos. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Soplándote, pero llegó Macri a Sudáfrica. Espero que algunos colegas, que son especialistas en buscar roña, se aviven por qué no va el sábado a la rural. Sí. ¿Viste? Porque se han pasado minutos y minutos de televisión diciendo... No va a la rural, guarda, algo ha pasado. Hay podrida, claro. Exactamente, no, estaba en Sudáfrica, eso, todo aquel periodista medianamente informado lo sabía, pero había algunos que todavía seguían batiendo el parche, pero bueno. Bueno, la visita de Macri a la rural, anteayer fue, fue una cuestión, fue un rush de 20 minutos que no lo dejaron estar, lo tironeaban por todos lados. Sí, además... O sea, que una persona querida me refiero, ¿no? No por bueno, a eso obvio, voy. Pero además de eso ya estaba previsto esta reunión de los BRICS, que era... Además Macri va en su doble carácter de presidente del G20. Claro, este año es eso lo que... Y él entonces va a decir, hola, ¿qué tal, don Xi Jinping? Yo soy el presidente del G20. Y de paso para Argentina, ¿no tenés algo? Claro. A cada uno le va a hacer el correspondiente mangazo jugando a dos puntas, lo cual me parece bárbaro porque... ¿Qué otra cosa es un presidente a nivel internacional hoy que no sea un facilitador de negocios? Obvio, y sí. Así que... Bueno, y aparte yo creo que yo al gobierno le achaco un montón de errores, un montón de errores. A este gobierno en los casi 3 años de gestión, un montón de errores. Pero reconozco que uno de los grandes aciertos es la política exterior. Es habernos vuelto al mundo, estar hablando con todos los países normales, como digo yo, del mundo, y no estar colgados de la brocha de países que están en lo peor del subdesarrollo. Con problemas, bueno, como leía hoy lo de Maduro, ¿no? Que Maduro sale a algo que nosotros los argentinos tenemos mucha experiencia, que es sacarle ceros a la moneda, sí, y claro. Porque con 1.000.000% de inflación, sí, ahí ya tenés 6 ceros agregados. Claro, es imposible mantener... Inflados. Nada, claro. Entonces, tu moneda pasa a ser millones de bolívares en este caso. ¿Y cuántos ceros le va a sacar, se sabe? 5, me parece. Ajá. Me parece, hablaba de 3 y ahora hablan de 5 ceros. Sí, claro. Sale un bolívar soberano. Esa es la nueva denominación. No sé cuánto tiempo durará el bolívar soberano, veremos. Claro, lo que pasa es que con una inflación de este calibre, enseguida vas a tener que volver a hacer otra cosa. Claro, mientras no se haga nada de base, sí. Porque el cambio de moneda es simplemente instrumental. Mira, es para no llevar 800.000 billetes y llevar menos, pero nada más. Te cuento otro dato que a mí me parece que ha dado el fondo también, ¿no? Que a mí me parece, claro, es consecuencia de ese 1.000.000% de la inflación, pero me parece más relevante y más duro. La economía venezolana durante los últimos 5 años se contrajo 50%. Es decir, hoy Venezuela tiene para jugar en su caja 50% menos, la mitad de lo que tenía antes. Claro. Por eso los venezolanos se van del país. Sí, lógico. Por eso no hay para consumir. No hay para consumir para X cantidad de millones de venezolanos, muchos se van porque a la torta chica, la torta chicada, a cada uno le toca un pedacito menor. Sí, a mí me dijeron que es impresionante el problema que está causando esto a los países vecinos. Tanto Colombia como Brasil en el norte y Colombia en la frontera, tienen un problema muy difícil de administrar, que es cantidad de gente que llega sin recursos y bueno, tienen que de alguna u otra forma atender, ¿no es cierto? Porque
Obviamente también sabemos que la economía de Brasil está pasando por un momento difícil, ya viene con 5 años de recesión, 4 o 5 años de recesión, elecciones dentro de 2 meses, bueno, todo un tema de incertidumbre, y se suma este problema regional que se llama Maduro, que por ahora no tiene ninguna vía de cambio ni de expectativa de nada, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces en función de eso sabemos que lo que puede pasar es mayor deterioro, digamos en el corto plazo es esperable eso lamentablemente para Venezuela. Así que yo creo que Macri, haber puesto nuevamente a la Argentina, ojo que nos toca ser presidente del G20, medio casualidad, ¿no? Por abecedario, pero nos viene en un muy buen momento para la Argentina, en un momento te diría, no de crisis, pero de reposicionamiento en el comercio internacional, como para estar aprovechando distintas oportunidades. Mira, yo hasta hace poquito también decía lo del abecedario, porque después de Alemania, que fue la anterior Merkel, venía Argentina. Pero me enteré el otro día que el próximo G20, o el del año próximo, va a ser presidido por Japón. Por lo cual me quedé así que el abecedario no es tan así. Duda no es sobre claro, el tema claro, del abecedario. Claro. Lo tengo que ver y verificar, porque, digo, Alemania y Argentina era correlativo de algún modo. Sí, seguro. Pero en el medio mirá qué dato, no viene Japón, digo, se me ocurre que hay otro país, Estados Unidos, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, lógico. No, bueno, yo lo que creo que acá es importante, mira, en el tema y se ha visto, yo creo que el respaldo internacional que el presidente ha tenido en el tema del acuerdo con el fondo, lo hemos visto. Sí, claro. Lo hemos visto acá el fin de semana, en la reunión de presidente de Banco Central y ministro de Economía, el fin de semana pasado. Y creo que en eso sí sabemos de la debilidad nuestra y de todo nuestro pasado. Entonces, todo eso nos juega en contra en esta reconstrucción de confianza. También veo lo que vos decías recién. No solo vos mencionaste el tema de la rural. Estoy viendo en muchos comentarios de muchos economistas y de muchos periodistas, hoy a la mañana lo dije, mucha mala leche. Claro. O sea, me parece que hay una cuestión muy marcada ya de una campaña que me parece que demasiado avanzada, porque si vamos a estar 1 año y pico en campaña, ¿no es cierto?, hablando no te digo con esto, yo no soy para nada de los que me tengo que sentar y hablar y tirar buenas ondas y tirar noticias voluntaristas, ¿por qué no? Pero tampoco vayamos a situaciones o a plantear situaciones que tienen que ver con cuestiones apocalípticas, con cuestiones, ¿viste?, de derrumbe total de la economía, cuando sabemos que esto es un ajuste de manual en la economía argentina. O sea, ir al fondo es ir a un ajuste de manual. Sabemos que es una devaluación para cambiar el balance de pagos, para dar vuelta a la economía y para bajar el gasto, que es algo que los argentinos solos no hacemos. Entonces, claro, ¿qué baja de gasto tuvo Macri los primeros 2 años? Ninguna. No, claro. Entonces ahora de pronto se plantea ante la necesidad de hacerlo. Bueno, bienvenido sea. Ahora, que tenemos un montón de problemas, y sí, los vamos a tener. Ahora, tampoco digo que eso es el acabose, que me parece que es el fin del mundo. Bueno, veo mucha mala leche en ese sentido. Y bueno, porque ¿sabés lo que ocurre? Jorge, yo estoy bien cerca de tu línea. Ocurre que vos no encontrás en la contraparte alguien que te haga propuestas similares o mejor, propuestas para mejorar la situación. Lo que te hacen son propuestas similares a lo que ya existió. Claro. Que uno cree que nos ha llevado a todo esto. Obvio. A eso voy. Entonces, a eso voy. Vos lo que ves del otro lado es lo mismo que, como decís vos, sale el kirchnerismo a hablar de cosas que vos decís, pero esta gente no tiene derecho a decir lo que dice. No, ¿entendés? Claro. En muchos aspectos, puede hablar con respecto a temas de defensa, pusieron a hablar de defensa, y digo, ¿y el misil que perdió Rossi, dónde está? Claro. ¿Me entendés? Para poner un ejemplo. Y la reparación del Ara San Juan, ¿dónde está? Y así 1000 temas. Sí, hay mucho por hablar. Ayer una persona que no estaba habituada a los temas de la política me decía, con respecto al kirchnerismo hacia el gobierno, no le perdonan una. Es verdad que en el juego de la política no te tienen que perdonar una porque las contrapartes, los opositores están para eso. Sí. Pero lo que se nota en este caso, que es lo que esta persona me decía, un poquito en línea con lo que vos comentás, es la mala leche de la crítica
Sobre todo porque no tienen autoridad moral para hacerla. Bueno, a eso voy. Hay una gran hipocresía de por medio. Claro, el otro día que hicieron el planteo de los aportantes truchos en la conferencia de prensa de Macri, que salió el periodista del Destape a decir, no, pero Unidad Ciudadana 90% bancarizado. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla cuando en el 2007 tienen una causa de 3 muertos con efedrina que todavía... ¿No o no? Sí. Y bueno, entonces, ¿viste? Capaccioli y compañía. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de las cosas, hablemos con propiedad. Y entonces no planteemos una situación, como decís vos, los que están del otro lado y plantean, nos llevaron a la situación de la que es, ¿por qué estamos como estamos? Estamos como estamos porque venimos de una que, mamita mía. Ahora, que después en el medio se administró mal, bueno, eso es otro tema. No, es otro tema que hay que exponer y criticar. Pero sin duda. Sí, claro. Pero bueno, eso es un poco. Bueno, supongo que estás recargado hoy con cosas. Tengo de todo, inclusive también, ahora le voy a dar algún palito a los periodistas deportivos. Bueno, me parece. Ahora lo vamos a hablar con Gerardo en un ratito porque digo, está muy bien que un periodista critique a una persona. Uh-huh. Un periodista deportivo puede criticar con toda lógica y además con fundamento a cualquier futbolista. Pero lo que no puede hacer, como ayer tenía visos de campaña, pedir la cabeza del arquero de Boca. Uh-huh. Viste, vos podés decir, el arquero de Boca juega mal, se comió tantos goles. Y también sabemos que la dirigencia de Boca lo quiere cambiar o quiere buscar un suplente. Lo que sea. Pero vos como periodista no podés decir, se tiene que ir. Claro, no puede seguir siendo el arquero de Boca. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Por qué jugás con el laburo de un tipo? Bueno, una cosa, o pensás como hincha o pensás como periodista. También, claro, ¿no? exactamente. Bueno, va por ahí, está bien. De eso vamos bien. a hablar con Gerardo también, entre un montón de cosas, ¿no? Bueno, buenísimo. 9:15 de la mañana, quedan con Hugo y todo su equipo. Después viene Carlos con la otra agenda. Nosotros, mañana, a las 8 de la mañana, tenemos seguro proyecciones de viernes muy interesantes para darles a todos ustedes. Cuídense con las manifestaciones, ojo con los paros y todas esas cosas que hay hoy, y cuídense del tiempo, sobre todo porque cuando hay esta humedad, bueno, es cuando la gripe empieza a atacar. Buen jueves y nos vemos mañana. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.